Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ecos de la Infancia, voces que merecen ser escuchadas. En nuestros episodios anteriores reflexionamos y conocimos acerca de la importancia de reconocer a los niños como sujetos plenos de derecho y las diferentes formas en las que se presenta la vulneración de derechos y cómo ello afecta su vida cotidiana. Hoy ya llegamos a nuestro tercer episodio, Territorios olvidados, pobreza, ruralidad y desigualdad como fuentes de vulneración. Quiero empezar con unas preguntas reflexivas. ¿Cómo afecta el conflicto armado las brechas de desigualdad a los niños en las zonas rurales de Colombia? ¿Y qué impacto tiene en sus derechos fundamentales? Para ayudarnos a entender las anteriores preguntas, tenemos a nuestra invitada, Adriana Yasmín Giraldo, quien es estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de 10º semestre de la Universidad Uniminuto y quien tiene experiencia muy cercana con el conflicto armado. Hola Dayana, muy buenas tardes. Claro que sí, mira, lo que tú mencionas realmente es muy fuerte ver en las zonas rurales cómo las brechas de desigualdad pues de alguna manera vulneran el derecho de los niños. Y te puedo hablar que en las zonas rurales de Colombia pues las profundas brechas de desigualdad se reflejan en cosas como escuelas con infraestructura precaria, también un acceso limitado a la salud, constante presencia de grupos armados y pues de alguna manera estas condiciones obligan a que nuestros niños crezcan sin los elementos básicos para su desarrollo, como lo son espacios de juego seguros, centros educativos adecuados y en muchos casos incluso el derecho a vivir en un entorno familiar estable. Y pues estas realidades no solo restringen sus oportunidades, sino que además están vulnerando de manera directa sus derechos fundamentales en la primera infancia, Dayana. Exactamente, Adriana, tienes toda la razón y es por eso que decimos que es muy importante que nos tomemos un tiempo para reflexionar un poco acerca de este tema. Muchas veces no vemos más allá de lo que escuchamos en las noticias. Debemos tomar conciencia y alzar la voz por nuestros niños del área rural. El día de hoy tendremos una historia real. Adriana nos compartirá su historia de infancia, un contexto que estuvo marcado por el conflicto armado. Te escuchamos, Adriana. Claro que sí, Dayana. Mira, yo tuve que vivir estas brechas de desigualdad en carne propia. Viví en una zona rural del Tolima toda mi infancia y pues mi adolescencia hasta los 18 años y te puedo decir que estuvo marcado por esas realidades que seguramente hoy las siguen viviendo muchos niños del campo. Y mira, te voy a contar algunas experiencias que viví y yo recuerdo que para yo ir a estudiar yo debía caminar por varias horas. Y muchas veces cuando había invierno pues los caminos eran súper peligrosos. Nosotros entrábamos a estudiar a las 7 de la mañana, pero debíamos levantarnos tipo 4:30 para alcanzar a llegar a esa hora al colegio. A veces incluso cuando no teníamos transporte, porque generalmente el gobierno nos daba transporte en una parte pues donde había acceso a carretera, el resto era camino. Y cuando no teníamos transporte eran 4 o 5 horas de camino y como te digo, corriendo riesgos. Además de eso también mi infancia se vio muy marcada por los grupos armados. Yo recuerdo que cuando era niña para nosotros ya era normal ver campamentos de los soldados en los caminos cerca de nuestras casas. Y mira que tengo 2 recuerdos muy profundos de mi infancia. Uno de ellos en un enfrentamiento que hubo. Recuerdo que eran como tipo 9 de la noche, ya estábamos pues acostados cuando a lo lejos pues empezaron a escuchar las balas, se empezaron a escuchar los bombazos. Eso fue como tipo 9, 11, seguía lo mismo. Yo no podía dormir, yo sentía mucho miedo. Ya a la madrugada
Mi casa retumbaba debido a los bombazos, estaban cerca a mi casa, y yo recuerdo que yo sentía tanto miedo que ese día yo me enfermé, a mí me dio vómito, yo sentía mucho miedo, me palpitaba el corazón súper rápido porque yo decía, ¿en qué momento van a llegar aquí a la casa? Nos va a tocar salir corriendo. Y pues éramos una familia de 2 padres y 5 hermanos que estábamos pequeños. Y también recuerdo una vez que veníamos camino a casa ya después de salir del colegio, y pues en ese transcurso nos tomó un enfrentamiento, inició un enfrentamiento cuando veníamos para nuestra casa, y pues éramos niños, y para salvaguardar nuestras vidas nos tuvimos que meter en una alcantarilla a esperar hasta que terminara el enfrentamiento para poder llegar a casa. Y estos enfrentamientos, pues que eran constantes, pues de alguna manera incurrían en que los docentes pues no llegaran a las escuelas a dar clases. Muchas veces durábamos mucho tiempo sin maestros. Entonces ahí se veía vulnerado nuestro derecho a la educación, a vivir en un entorno seguro. También se veía que teníamos que hacer toque de queda por miedo a que reclutaran a nuestros hermanos hombres. Bueno, Dayana, te puedo decir que estas desigualdades vulneraron mis derechos y de alguna manera me marcaron como persona. Por otro lado, te puedo contar que el acceso a la salud era difícil. Nosotros teníamos un puesto de salud, pero pues únicamente atendían cuando habían brigadas de salud, que realmente eran de vez en cuando y solamente mediodía. Entonces cuando llegaban allá, pues realmente podían atender a muy pocas personas porque solamente era un tiempo limitado y cupos limitados. Y si tú tenías alguna emergencia médica, entonces tú debías caminar por largas horas hasta llegar a un lugar donde te recogiera un carro y venir acá a la ciudad. Entonces ahí también se vio vulnerado nuestro derecho a una atención en salud de calidad. Y te puedo decir que, bueno, estas historias del pasado, pues son realidades que yo viví en carne propia, que mis hermanos, que muchas personas de la vereda donde crecí las vivieron, y pues que al día de hoy, tristemente, en muchos lugares los niños siguen viviendo eso hoy. Los niños crecen sin servicios básicos, sin garantías, con miedos y con profundas desigualdades que están vulnerando sus derechos, Dayana. La historia que nos acaba de comentar Adriana es solamente una de muchas, y es el diario vivir de aquellos niños que viven en la ruralidad y que tienen que vivir el conflicto armado desde muy cerca. Como conclusión podemos decir que los niños son una semilla que debemos regar y cuidar. Cuando protegemos a un niño o a una niña, estamos sembrando humanidad para el futuro. Te invitamos a ser parte del cambio. Observa, escucha y actúa. Proteger la niñez es un compromiso no solo del Estado, sino un trabajo que inicia desde el hogar, se fortalece en la escuela y se respalda desde cada espacio social. Gracias por acompañarnos en nuestros episodios de Ecos de la Infancia, voces que claman por sus derechos. Hasta luego.